Uno negó a Jesús 3 veces, en la noche más importante de su vida. El otro perseguía a cristianos y aprobó la muerte de un hombre inocente. Dos hombres que parecían imposibles de redimir. Y sin embargo, casi 2000 años después, el mundo entero los recuerda como santos. En este video vamos a contar su historia completa, dividida en capítulos, y te adelanto algo: cada uno es más interesante que el anterior. La caída de Pedro, la conversión de Pablo en el camino a Damasco, la misión que los unió y el sacrificio final que cambió la historia. No te saltes ninguno, porque para entender cómo terminaron, primero tienes que ver cómo empezaron. Quédate conmigo hasta el final. Capítulo 1. ¿Quiénes fueron Pedro y Pablo? ¿Qué tienen en común un pescador de Galilea y un hombre educado en las tradiciones más estrictas de su tiempo? A simple vista, absolutamente nada. Uno pasaba sus días junto al mar lanzando redes para ganarse el sustento, mientras el otro había dedicado años al estudio de la ley y a la defensa apasionada de sus creencias. Sus vidas parecían dirigirse por caminos opuestos, y sin embargo la historia terminaría uniendo sus nombres de una manera que nadie habría imaginado. Cada 29 de junio, millones de cristianos alrededor del mundo recuerdan a los santos Pedro y Pablo. No porque fueran hombres perfectos, ni porque nunca se equivocaran, ni porque llevaran una vida fácil, sino porque, a pesar de sus errores, sus miedos y sus debilidades, terminaron convirtiéndose en dos de las figuras más influyentes de toda la historia del cristianismo. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Caminó junto a él, escuchó sus enseñanzas, presenció milagros y estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de su ministerio. Pero también fue un hombre impulsivo, capaz de actuar sin pensar y de cometer errores que marcarían profundamente su vida. La suya es la historia de alguien que cayó y, aún así, encontró la fuerza para levantarse de nuevo. Pablo, en cambio, comenzó su camino en el lado opuesto. Antes de convertirse en uno de los grandes apóstoles, fue conocido como Saulo de Tarso, un hombre convencido de que los seguidores de Jesús representaban una amenaza para su fe. Por eso persiguió a los primeros cristianos y participó activamente en los intentos de detener el crecimiento de aquella comunidad naciente. Lo más sorprendente es que ninguno de los dos parecía destinado a cambiar el mundo. Pedro era un hombre sencillo, sin grandes estudios ni posiciones de poder, y Pablo era un perseguidor temido por quienes seguían a Cristo. La historia de ambos demuestra que Dios no elige a las personas por su perfección, sino por lo que pueden llegar a ser cuando responden a su llamado. Y aunque vivieron hace casi 2000 años, sus historias siguen hablando al corazón de millones, porque Pedro representa a quienes han fallado y creen que ya no merecen una segunda oportunidad, y Pablo a quienes piensan que nunca podrán cambiar el rumbo de su vida. Antes de conocer sus triunfos, sus viajes y el sacrificio final que los convertiría en santos, vale la pena regresar al principio y descubrir quiénes eran realmente y cómo comenzó el camino que cambiaría la historia para siempre. Capítulo 2. Pedro, el pescador que siguió a Jesús. Las aguas del mar de Galilea estaban tranquilas aquella mañana. Como tantas otras veces, Simón Pedro había pasado la noche trabajando, lanzando las redes una y otra vez, con la esperanza de regresar con una buena pesca que sostuviera a su familia. Era un hombre acostumbrado al esfuerzo, con las manos endurecidas por años de trabajo bajo el sol, el viento y las tormentas del lago. Pedro no era sacerdote ni maestro de la ley,
ni pertenecía a las élites religiosas de Jerusalén. Era simplemente un pescador, un hombre común que vivía en un rincón aparentemente insignificante del Imperio Romano. Nadie que lo hubiera visto en aquellos días habría imaginado que su nombre sería recordado 2000 años después. Pero un día ocurrió algo inesperado. Después de una noche entera sin capturar un solo pez, Pedro regresó cansado y frustrado a la orilla, y mientras limpiaba sus redes, un hombre comenzó a atraer la atención de la multitud: Jesús de Nazaret. La gente era tanta que Jesús decidió subir al barco de Pedro para enseñar desde allí, sin que éste imaginara que aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Cuando terminó de hablar, Jesús le hizo una petición que parecía absurda: que volviera a adentrarse en el lago y lanzara de nuevo las redes. Pedro sabía que después de una noche sin resultados, tenía poco sentido intentarlo otra vez. Sin embargo, algo en las palabras de Jesús lo llevó a obedecer. Lo que sucedió después desafió toda lógica. Las redes se llenaron de tantos peces que estuvieron a punto de romperse, y tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores para llevar la captura a la orilla. Pedro quedó profundamente impactado. Cayó de rodillas frente a Jesús y no pidió riquezas, ni más milagros, ni éxito en la pesca. Lo único que pudo decir fue que no se consideraba digno de estar en presencia de alguien así. Pero Jesús, lejos de rechazarlo, lo miró y le hizo una invitación que cambiaría la historia. No tengas miedo. Desde ahora serás pescador de hombres. Pedro dejó atrás las redes, los barcos y la seguridad de la vida que conocía para seguir a Jesús, aunque no sabía hacia dónde lo conduciría ese camino. No comenzó siendo un héroe ni un santo, sino un hombre común que decidió responder a un llamado extraordinario. Y aunque todavía cometería errores, tendría dudas y atravesaría momentos de profunda debilidad, aquel pescador de Galilea estaba a punto de convertirse en una de las figuras más importantes de toda la historia del cristianismo. Capítulo 3. La caída de Pedro. Durante los años que pasó junto a Jesús, Pedro vivió experiencias que pocos podrían imaginar. Presenció milagros, escuchó enseñanzas que transformaban vidas y vio cómo multitudes enteras seguían a aquel maestro de Nazaret. Poco a poco su confianza creció y empezó a creer que nada podría separarlo de Jesús. Era apasionado e impulsivo, hablaba antes de pensar y actuaba antes de medir las consecuencias. Esa misma pasión que lo llevaba a dar pasos valientes también lo empujaba, a veces, a confiar demasiado en sus propias fuerzas. La noche de la última cena, Jesús hizo una advertencia que nadie esperaba. Les anunció que se acercaban horas difíciles. Entonces miró a Pedro y le dijo algo que parecía imposible. Antes de que el gallo cantara al amanecer, lo negaría 3 veces. Pedro no podía creerlo, y con total seguridad respondió que jamás lo haría, e incluso afirmó que estaba dispuesto a morir antes que negarlo. Horas después, Jesús fue arrestado, y el ambiente se llenó de miedo, confusión y desesperación. Los discípulos comenzaron a dispersarse, y las autoridades buscaban condenarlo. Pedro decidió seguir a la distancia, queriendo permanecer cerca, aunque el miedo crecía en su interior. Mientras Jesús era interrogado, él se mantenía entre la multitud, intentando pasar desapercibido. Entonces ocurrió. Una persona lo señaló: «Tú también estabas con Jesús». Pedro sintió cómo el miedo recorría todo su cuerpo y respondió: «No lo conozco». Poco después alguien más lo reconoció y volvió a negarlo. Y por tercera vez, cuando la presión aumentaba, el temor venció a la valentía y negó conocer a Jesús. Justo en ese momento, el canto de un gallo
rompió el silencio de la madrugada. Las palabras de Jesús regresaron a su mente con toda su fuerza. Pedro comprendió al instante lo que acababa de hacer. El hombre que había prometido lealtad absoluta había cedido ante el miedo en el momento más importante. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaría. El Evangelio relata que Jesús volvió la mirada hacia él. No fue una mirada de odio ni de desprecio, sino una que le atravesó el corazón y le hizo entenderlo todo sin una sola palabra. La culpa lo golpeó con fuerza devastadora y salió de aquel lugar llorando amargamente. Tal vez por eso su historia sigue siendo tan cercana. Todos hemos prometido alguna vez hacer lo correcto y hemos terminado fallando. Pero la historia de Pedro no termina aquella madrugada. Su fracaso no fue el final, sino el comienzo de una transformación aún más profunda. Porque a veces Dios puede hacer más con un corazón arrepentido que con quien jamás ha conocido la caída. Y mientras Pedro lloraba convencido de haberlo perdido todo, aún no sabía que la misericordia de Dios estaba a punto de escribir uno de los capítulos más hermosos de su historia. Capítulo 4. Pablo, el perseguidor de cristianos. Mientras Pedro recorría los caminos de Judea siguiendo a Jesús, otro hombre avanzaba en la dirección completamente opuesta: Saulo de Tarso. A diferencia de Pedro, no era pescador, sino que había recibido una educación privilegiada para su época. Conocía profundamente las Escrituras, estudiaba la ley con rigor y pertenecía a uno de los grupos religiosos más influyentes del pueblo judío. Inteligente y disciplinado, estaba convencido de que dedicaba su vida a servir a Dios. Y fue precisamente esa convicción la que lo llevó a convertirse en uno de los mayores enemigos de los primeros cristianos. Después de la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores comenzaron a anunciar públicamente su mensaje, y lo que había empezado como un pequeño grupo creció rápidamente. Muchos líderes religiosos veían ese movimiento como una amenaza. Temían perder influencia y estaban convencidos de que aquellos seguidores desviaban al pueblo de la verdadera fe. Saulo compartía esa preocupación y, con toda sinceridad, creía estar defendiendo la verdad. Por eso comenzó a perseguir a los cristianos con una determinación que inspiraba miedo. Entraba en casas, buscaba a los creyentes, participaba en arrestos y apoyaba las acciones que intentaban detener aquella nueva comunidad. Su nombre empezó a ser conocido entre los seguidores de Cristo, y no por buenas razones, porque donde aparecía Saulo, aparecía el peligro. Uno de los episodios más impactantes ocurrió durante la muerte de Esteban, considerado el primer mártir cristiano, acusado por proclamar su fe en Jesús. La multitud perdió el control, tomó piedras y lo apedreó hasta causarle la muerte. Mientras aquello ocurría, Saulo observaba la escena y, según los relatos bíblicos, aprobaba lo que sucedía, sin imaginar que su propia vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y sin embargo, cuanto más perseguía a los cristianos, más parecía crecer aquella comunidad. Ni las amenazas, ni las prisiones, ni siquiera la muerte lograban apagar su fe. Probablemente eso comenzó a generar preguntas en su interior. ¿Cómo era posible que aquellas personas estuvieran dispuestas a morir por algo que consideraban verdadero? ¿Y por qué no desaparecía aquel movimiento? Si esas dudas existían, Saulo las mantenía ocultas tras una determinación cada vez más intensa. Convencido de que debía acabar con el cristianismo, solicitó autorización para viajar a Damasco, localizar a los seguidores de Jesús, arrestarlos y llevarlos de regreso para ser juzgados. Estaba decidido a cumplir su misión, sin saber que aquel viaje cambiaría el curso de la historia. Porque mientras avanzaba creyendo que perseguía a los enemigos de Dios,
En realidad caminaba hacia el encuentro que transformaría su vida. Y lo más sorprendente es que Dios no lo esperaba al final de sus errores. Lo iba a encontrar exactamente en medio de ellos. Capítulo 5. El encuentro que cambió su vida. El sol caía con fuerza sobre los caminos que conducían a Damasco, mientras Saulo avanzaba con una misión clara. Llevaba la autoridad necesaria para arrestar a los seguidores de Jesús, convencido de que hacía lo correcto y de que luchaba por la verdad. Pero aquel viaje estaba a punto de convertirse en el momento más importante de toda su vida. De repente, una luz extraordinaria descendió del cielo. No era el brillo del sol ni un relámpago, sino una claridad tan intensa que lo envolvió por completo. Saulo cayó al suelo. El mundo pareció detenerse, y entonces escuchó una voz que parecía venir del cielo y resonar en lo más profundo de su corazón. «Saulo, ¿por qué me persigues?». Confundido y temblando respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta cambiaría todo lo que creía saber. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese instante, todas las certezas de Saulo comenzaron a derrumbarse. El hombre al que consideraba un falso profeta, cuyos seguidores perseguía, estaba vivo y acababa de hablarle. Durante años había luchado contra los cristianos creyendo que defendía la voluntad de Dios, pero ahora comprendía que había estado combatiendo precisamente aquello que Dios estaba haciendo. La experiencia fue tan impactante que Saulo quedó ciego. El hombre fuerte y seguro de sí mismo que había salido rumbo a Damasco, ahora necesitaba que otros lo tomaran de la mano. Permaneció sin vista durante 3 días de silencio y oscuridad. 3 días para reflexionar que quizá fueron los más importantes de su existencia, porque por primera vez tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda. Estaba equivocado. Y reconocer el propio error puede ser una de las cosas más difíciles que existen. Mientras tanto, en Damasco vivía un discípulo llamado Ananías. Un día, Dios le habló en una visión y le pidió que fuera al encuentro de Saulo. Su reacción fue comprensible. ¿Cómo confiar en alguien que había causado tanto sufrimiento? Pero finalmente obedeció, y al llegar puso sus manos sobre él y le anunció que Jesús lo había enviado. Entonces ocurrió otro milagro. La vista de Saulo fue restaurada y empezó a contemplar el mundo de una manera completamente distinta. El perseguidor se convirtió en creyente y decidió dedicar el resto de su vida a anunciar el mensaje que antes combatía. Muchos cristianos no podían creerlo, pues aceptar que alguien con aquel pasado hubiera cambiado de verdad no era sencillo. Y es fácil entenderlos, porque también nosotros pensamos a veces que ciertas personas nunca cambiarán. Pero la conversión de Saulo nos recuerda que nadie está demasiado lejos de Dios. A partir de aquel momento comenzó a ser conocido como Pablo, y empezaba una nueva etapa llena de viajes, prisiones y sacrificios, pero también de una misión que cambiaría el mundo. Y mientras Pablo iniciaba su nueva vida, en otro lugar Pedro seguía descubriendo lo que significaba seguir a Cristo. Pronto sus caminos se cruzarían. Capítulo 6. 2 hombres distintos, una misma misión. Si alguien hubiera conocido a Pedro y a Pablo antes de que sus vidas fueran transformadas, jamás habría imaginado que terminarían siendo recordados juntos, porque eran diferentes en casi todo. Pedro era pescador y había crecido trabajando con sus manos. Pablo era un estudioso de las Escrituras. Pedro hablaba con el corazón y era impulsivo. Pablo argumentaba con la mente y era estratégico. Pedro había caminado físicamente junto a Jesús, mientras Pablo lo había conocido años después, en el camino a Damasco. Parecían pertenecer a mundos distintos y, sin embargo,
Ambos habían sido llamados para la misma misión. Pedro se convirtió en una de las principales voces entre los primeros discípulos, un líder natural que fortalecía a las comunidades cristianas. Pablo, por su parte, recorrió enormes distancias llevando el Evangelio mucho más allá de sus fronteras. Viajó por caminos peligrosos, cruzó mares, entró en ciudades donde nadie había oído hablar de Jesús y predicó en sinagogas, plazas y hogares, conversando con personas de distintas culturas e idiomas. Mientras Pedro consolidaba la iglesia entre los creyentes judíos, Pablo abría las puertas para que el mensaje llegara también a los pueblos no judíos, los gentiles. La pregunta era inevitable: ¿podía alguien convertirse en seguidor de Cristo sin pertenecer antes al pueblo judío? Las discusiones fueron intensas, hubo desacuerdos, e incluso Pedro y Pablo llegaron a tener diferencias importantes. Y eso revela algo esencial. Los santos no eran personas perfectas que siempre pensaban igual, sino seres humanos que debatían e intentaban comprender cuál era la mejor manera de responder a los desafíos. Pero había algo más fuerte que sus diferencias. Ambos estaban convencidos de que Jesús había cambiado sus vidas. Con el tiempo comprendieron que Dios obraba a través de personas diferentes para alcanzar a personas diferentes, y precisamente esa diversidad permitió que el mensaje siguiera extendiéndose. Dios no los convirtió en la misma persona ni borró sus personalidades, sino que utilizó aquello que los hacía únicos. Pero ese crecimiento también atraía oposición. Las autoridades empezaban a ver a los cristianos como una amenaza, y tanto Pedro como Pablo sabían que seguir anunciando el Evangelio podía costarles la vida. Aún así, ninguno retrocedió, y muy pronto llegaría el momento de poner esa convicción a prueba. Capítulo 7. El martirio en Roma. A medida que pasaban los años, Pedro y Pablo continuaban anunciando el mensaje de Cristo sin descanso. Habían enfrentado rechazos, persecuciones y encarcelamientos, pero también sabían que el peligro aumentaba. El Imperio Romano era la potencia más poderosa del mundo conocido, y algo empezaba a preocupar a sus gobernantes: el rápido crecimiento de los cristianos, que tenían una lealtad que iba más allá de cualquier emperador, pues no adoraban a Roma ni al César, sino a Cristo. La situación empeoró durante el gobierno del emperador Nerón. La tradición cuenta que, tras el gran incendio que devastó parte de Roma, Nerón buscó responsables y encontró un blanco perfecto en los cristianos. Comenzó una de las persecuciones más crueles de los primeros tiempos de la Iglesia. Muchos fueron arrestados, otros ejecutados. Tanto Pedro como Pablo se encontraban en el centro de aquella tormenta. Hubiera sido comprensible que huyeran, pero ninguno eligió el camino fácil. Ambos permanecieron fieles y ambos terminaron arrestados. Según la tradición cristiana, Pedro fue condenado a morir crucificado, el mismo castigo que había sufrido Jesús. Cuando recibió la sentencia, pidió algo recordado durante siglos: ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Y así, aquel pescador de Galilea que un día había lanzado redes junto al lago, terminó entregando su vida por la fe. El hombre que había caído por miedo demostraba ahora una valentía extraordinaria. Su historia no quedó definida por su fracaso, sino por su fidelidad. Pablo enfrentó un destino diferente. Por ser ciudadano romano, la ley impedía que fuera crucificado, así que fue condenado a morir por decapitación, también en Roma. Aquel hombre que había perseguido cristianos estaba ahora dispuesto a morir por el mismo evangelio que antes combatía. Qué extraordinario resulta pensarlo.
Pedro dio la vida por aquel a quien una vez negó, y Pablo por aquel a quien una vez persiguió. Dos caminos que parecían imposibles de reconciliar terminaron en el mismo lugar, entregando todo por la fe que había transformado sus vidas. Sus perseguidores probablemente pensaron que con su muerte el mensaje desaparecería, pero ocurrió exactamente lo contrario. La fe siguió creciendo. Las enseñanzas de Pedro inspiraron a generaciones enteras. Las cartas de Pablo terminarían formando parte del Nuevo Testamento, y la iglesia que intentaron destruir continuó expandiéndose por el mundo. Los nombres de aquellos dos hombres sobrevivieron a emperadores, imperios y siglos de historia. Hoy, cuando millones los recuerdan cada 29 de junio, no celebran únicamente la forma en que murieron, sino la manera en que vivieron, la capacidad de levantarse después de una caída, la posibilidad de cambiar cuando parece imposible y el valor de permanecer fieles cuando el camino se vuelve difícil, porque su verdadero legado no está solo en su pasado, sino en el ejemplo que dejaron para todos los que vendrían después. Capítulo 8. ¿Por qué Pedro y Pablo siguen siendo importantes hoy? Han pasado casi 2000 años desde que Pedro y Pablo caminaron por las calles del Imperio Romano. Los barcos del Mar de Galilea desaparecieron hace siglos. Las ciudades que visitó Pablo han cambiado una y otra vez, y los emperadores son hoy apenas nombres en los libros de historia. Y sin embargo, Pedro y Pablo siguen siendo recordados. ¿Por qué millones de personas continúan hablando de ellos después de tanto tiempo? La respuesta no está solo en los milagros que presenciaron, sino en que sus historias siguen reflejando luchas profundamente humanas. Pedro representa a quienes han fallado, a quienes prometieron ser fuertes y descubrieron sus propias debilidades. Todos conocemos esa sensación. Hay momentos que nos gustaría borrar, palabras que desearíamos no haber dicho, y ocasiones en las que el miedo fue más fuerte que nuestras convicciones. Por eso su historia es tan poderosa. Demuestra que un error no tiene por qué definir toda una vida, que una caída no significa el final, y que siempre existe la posibilidad de levantarse. Pablo representa algo diferente, a quienes necesitan cambiar de rumbo y sienten que su pasado pesa demasiado para empezar de nuevo. Muchos creen que es demasiado tarde para cambiar, que algunas heridas nunca sanarán. Pero la vida de Pablo desafía esa idea. Si el hombre que perseguía a cristianos pudo convertirse en uno de los mayores anunciadores del Evangelio, entonces ninguna historia está completamente escrita y siempre existe la posibilidad de comenzar otra vez. Uno nos enseña que podemos levantarnos después de caer, y el otro, que podemos cambiar incluso cuando parece imposible. Ambos nos recuerdan que Dios no trabaja con personas perfectas, sino con personas reales, con sus dudas, sus errores, sus fracasos y su necesidad de segundas oportunidades. Y tal vez eso sea lo que hace que sus historias sigan tocando tantos corazones. Porque al observar a Pedro y Pablo, no vemos solo a dos grandes santos, sino a dos seres humanos. Dos vidas transformadas por una fe más fuerte que el miedo, que los errores, que la persecución e incluso que la muerte. Cada 29 de junio, la iglesia recuerda a estos dos hombres extraordinarios. Pero quizá la mejor manera de honrar su memoria sea preguntarnos qué parte de sus historias habla a nuestra propia vida. ¿Nos parecemos a Pedro e intentamos levantarnos después de una caída? ¿O nos parecemos a Pablo y necesitamos cambiar de dirección? Porque la historia de Pedro y Pablo no es solo una historia del pasado, sino una invitación para el presente, a creer que nuestros errores no tienen la última palabra y que siempre es posible comenzar de nuevo.
Si esta historia te inspiró, cuéntanos en los comentarios cuál de los dos te impactó más y por qué. Dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para empezar otra vez. Y suscríbete a Alma de Salmos para seguir descubriendo las historias y enseñanzas de los grandes personajes de la fe. Porque algunas historias nunca dejan de hablar al corazón humano, y la de Pedro y Pablo es una de ellas.